Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Este es nuestro episodio número 43, donde vamos a estar analizando la película Argentina 1985. Recuerden que en nuestro podcast analizamos de principio a fin utilizando spoilers, así que quedan avisados. Y bueno, sin ir más lejos, les voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy en el diván. En el primer cojín tenemos a Olga. ¿Vos te das cuenta de que estás criando un demente, Echavarría? Muchas gracias por esa bienvenida, muy apropiada la cita. Muy contenta de estar por acá nuevamente. Por supuesto, siempre que hacemos estas pausas largas en los episodios, me siento muy bien de regresar con ustedes. Y esta película me encantó. Entonces, me hizo llorar, pero me encantó. Bueno, y en el segundo cojín tenemos a Ani, recontrafacho, Miranda. Pues era otro, pero porque yo no. Pero bueno, no, un gusto estar acá. Personalmente el cine argentino y yo no hemos podido congeniar muy bien, pero digamos que disfruté cosas, me frustré con otras, me enojaron otras, unas no me gustaron, unas sí me gustaron, ya los comentaré después. Bueno, y en el tercer cojín tenemos a Carlos. ¿Cómo te cagaron, loco? Barba. Oye, pues es una película muy cruel, muy fuerte, visita las zonas más despiadadas del alma, las más oscuras, cosas muy interesantes, la verdad. Ya le estaremos comentando. Pero vamos al cuarto cojín, donde tenemos a la persona, animal, cosa o lo que sea, que se pone maquillaje para matar el brillo al salir de la cámara, pero siempre le falla porque sus elocuencias siempre son brillantes. Rafa Miranda. No, hombre, Carlos, muchas gracias por lo de elocuencias. Qué poesía elocuética, como diría Lelutier. Elocuencia, elocuente, en fin, qué bonito. Qué poesía elocuética, qué grande. Bueno, no, es una alegría muy grande estar aquí. Hoy me costó mucho escribir algo que fuera gracioso porque me parece que el tema de esta película es tan profundo, tan importante, tan duro, que me parecía difícil ser humorístico cuando vamos a tratar algo como esto. Pero bueno, más allá de ser humorístico, yo creo que aquí vamos a analizar un periodo histórico bastante oscuro de la historia de Latinoamérica. Y es un episodio que ocurrió y que precisamente porque esto ocurrió hay que recordarlo para que no siga ocurriendo. Y esa es la importancia, la gran importancia de la memoria histórica, la gran importancia de proteger los centros de memoria histórica, la gran importancia de proteger todos los registros históricos que tenemos, porque ha sido muy común de todos los tiranos de la historia tratar de que la historia empiece con ellos y borrar lo que ha pasado antes para que la narrativa de la historia corresponda con sus ideales. Entonces aquí hubo un país que se resistió y una vez que terminó ese periodo tan oscuro, decidieron que valía la pena hacer que estas personas tuvieran que responder por sus crímenes, aunque quisieran reescribir la historia y aunque las personas que estaban en el poder hubieran preferido también tapar la historia. Entonces esta es una película que me tocó muchísimo a nivel personal. Y se llama Argentina 1985, que habla acerca de un equipo, según IMDb, un equipo de abogados que se enfrenta a las grandes cabezas de la sangrienta dictadura militar argentina durante los 80s en una batalla contra todas las probabilidades y una carrera contra el tiempo. Así es como lo describe IMDb. A mí está bien. Sí, sí. No está alejado de lo que es la película. Muy ad hoc. Sí, el director de esta película fue Santiago Mitre. Yo pues nunca había escuchado de este director. Realmente no tenía ninguna referencia de él. Me parece que hizo un trabajo excepcional. Me parece increíble lo que logró en esta película. Este director también pues ha estado en las películas Paulina, El Estudiante, creo que es la conferencia, ¿cómo se llama esta película? Bueno, es la cumbre de estas cumbres de presidentes. Es un director que se ha caracterizado por algunas películas con tintes políticos importantes. Y bueno, protagonizada por uno de mis actores argentinos favoritos, para mí una garantía de buen cine, que es Ricardo Darín, que lo vimos ya también aquí en el podcast en El secreto de sus ojos. Exactamente. Esposito.
Sí, como el alcalde Esposito. Hay una anécdota que les voy a contar al final, porque hay una referencia en esta película a otra película que me pareció espectacular. No sé si ustedes la descubrieron. Lo dudo mucho. Creo que no. Bueno, entonces empecemos con la construcción de mundo con Ani Miranda. Bueno. Como decía Rafa, pues esto a nosotros como latinoamericanos nos toca profundamente, porque precisamente por esa época, digamos que los países estábamos pasando por situaciones relativamente similares. Entonces, cuando yo veía esta película, pues obviamente yo en ese año no estaba viva, yo no había nacido, no estaba ni en planes, así que yo no podría decir que hoy lo recuerdo y lo viví, pero sí, yo por ejemplo he sido muy gomosa con conocer un poco de la historia antes de ese periodo, entonces había muchas cosas que veía ahí. Lo primero que vemos, pues entonces estamos en una historia real, estamos en un mundo realista, estamos en una película de época, y estamos hablando de la década de los 80, fines de los 80, cuando se cae la dictadura. Entonces, cuando nosotros tenemos un régimen tan fuerte que abandona un país, obviamente como estos regímenes se encargan de dividir a la gente, porque es la mejor manera de tener controlado, entonces encontramos una Argentina fracturada entre dos facciones, los que apoyaron a quienes hicieron eso, porque supuestamente tenían una causa justa, y los que a pesar de todo, no están de acuerdo con lo que hizo ese régimen militar. Porque tenemos un grupo de militares que se hacen con el poder total del país, primero supuestamente para bajar a la persona que no querían en el poder, para luego hacerse ellos con el poder y durante cada uno de sus mandatos, cuando un tirano es tirano, se hace más tirano con el tiempo. Yo hace poco tuve que hacer una traducción y leía precisamente sobre eso. Decía, cuando una persona así de fanática de una sola posición se suma al poder, lo único que va a hacer es empeorar. ¿Por qué? Porque va a empezar a encontrar justificaciones. Cuando una persona pasa o un pueblo pasa por un momento digamos, de fragilidad o de un momento de desacuerdo político, lo que hace es irse por la opción más extrema que encuentra. En este caso es un bravo ejemplo de lo que vemos con el caso de Argentina 1985, y es que vienen de un régimen del que no están contentos, así que se van hacia el otro lado, se van hacia el lado refacho, como le llaman ellos, porque es la única solución que ven y porque es la única solución que venden. Este tipo de líderes se caracterizan por tener un gran poder de la palabra, pero no solamente eso, sino por esperar, porque ellos esperan el momento justo para poder dar el golpe. Ellos no dan el golpe cuando el problema está iniciando, sino que lo dan en el momento en que ya es incontrolable, para que la gente crea que realmente son los únicos que los pueden salvar. Así que esa es la visión que tenían las personas mayores de esta Argentina dividida, mientras que los más jóvenes pensaban diferente. Los más jóvenes pensaban que a pesar de que había algo malo, no quiere decir que esto otro malo sea bueno, porque hay muchos crímenes que empezaron a hacer por debajo. Eso es más o menos como la parte de la introducción de esta figura militar que tenemos como el viejo régimen, que es el que se va a judicializar. También tenemos entonces un tema de intrigas políticas, porque obviamente un poder quiere permanecer en él, quiere mantener la batuta en su mano, así que lo que empiezan a hacer es movimientos para empezar a eliminar sus detractores. Los primeros detractores son sus víctimas y de ahí todas las desapariciones. Entonces tenemos una desaparición sistemática que no solamente se dio en un lugar, sino que fue a nivel generalizado, y tenemos que ese es el entramado que el grupo de abogados jóvenes, porque los viejos no querían hacer el trabajo por miedo a perder su vida, es el que se pone a hacer. Ellos se ponen a tejer esa telaraña para poder, con toda la evidencia que tienen, judicializar a estas personas. Tenemos entonces también eso, tenemos un contraste en lo viejo y en lo nuevo. Lo viejo siendo representado por esta generación mayor que cree que realmente los militares hicieron lo correcto, y lo nuevo que está, digamos, viendo o pidiendo un cambio, que no cree que eso que hicieron los militares es correcto, así que quiere generar el cambio ellos mismos, a pesar de que se ponen en riesgo, porque muchos de ellos empiezan a ir a muchas partes diferentes a recolectar información. Así que ellos se están poniendo en riesgo, pero como son jóvenes, ellos no le temen al riesgo. Los viejos le temen a lo nuevo, pero los jóvenes no. Los jóvenes quieren hacer una diferencia. Entonces tenemos ese contraste de las dos visiones y el fiscal que está en medio. O sea, el fiscal no quería que le dieran ese caso,
pero él lastimosamente lo tiene que asumir porque a la final se fue a un juicio civil. Y si no se hacía este juicio civil, estas personas iban a pasar indemnes y no iba a pasar nada. Así que él tiene que pasar de una posición media a tomar una posición, que es realmente como el conflicto que nos muestran en la película. También tenemos la parte de los colores eran siempre muy oscuros, teníamos un juego de sombras como muy importante, y la postura también de la división que es constante se nota muchísimo en la parte de la fiesta. Para mí la fiesta es como el microcosmos de la película, cuando el ayudante del fiscal, él como era el fiscal adjunto, tiene que ir a esta fiesta con su familia de uno de estos generales que él tiene que judicializar. Un Y que familiar. la mamá lo único que le interesa es no dejar mal la imagen de su familia. Entonces ella se siente mal porque su hijo está haciendo algo que va en contra de su familia y en contra de su imagen personal. Y en esa fiesta nosotros podemos ver cómo todo se trata de las apariencias, cómo los victimarios siempre intentan culpar a las víctimas, y eso es lo que vemos luego en los juicios. Cuando hay un señor que es obligado a trabajar para los militares, pero él también fue víctima, también fue torturado, bueno, y etc. Los victimarios lo que hacen es que empiezan a atacarlo para que él también parezca victimario, pero entonces eso hace que las víctimas pierdan su credibilidad, porque entonces si uno de ellos es culpable, todos lo son. Así que ahí viene nuevamente el juego de la desinformación, y en la fiesta es lo mismo, tanto así que cuando se le acercan en el carro, él entiende que si se sube al carro no va a volver a aparecer. Así que es esta división constante. Estamos todo el tiempo en tensión, que esa es otra cosa, es un mundo en tensión, porque digamos nunca vemos asesinatos, nunca vemos sangre, nunca vemos muerte, pero la tensión que genera la misma película hace que no las podamos imaginar. Así que bueno, no, eso era como lo que quería comentar sobre lo de la construcción, que tenemos este eje del el fiscal en el centro de dos polos opuestos, y la fiesta como un pequeño reflejo de lo que pasa durante toda la película. Oigan, a mí me llamó mucho la atención cómo está ambientada la película. Realmente te llevan a la era, a lo que estaba ahí. Toda la gente fuma, no hay una sola computadora. Los teléfonos pues, son obsoletos, ¿no? Las oficinas son de verdad gobernícolas, pero está súper bien ambientada. Me encantó esto que decía Annie de la gente joven, que la chava con zapatos, no con zapatos, con tenis, no trae sus Converse ahí a todo dar, y con eso se presenta precisamente metiendo algo totalmente disruptivo en esa época, ¿no? Sí, yo recuerdo, porque yo sí estaba vivo en aquellos entonces, los Converse en aquella época eran de verdad la neta del planeta, y además eran de botín, y los máximos eran, puta, tenías que tener unos Converse color rojo. Entonces, bueno, cómo lo llevan en la película está genial de cómo está la ambientación. Yo quería hacer esa mención de cómo la música, los coches, los edificios, la gente, el vestuario, todo está súper bien estructurado en cuanto a la construcción de mundo. Lo que me llamó mucho la atención es todo el mundo fuma adentro y afuera de las oficinas, ¿no? El realismo de la película que le mete, por ejemplo, cuando están en una cafetería y les estallan una bolsa de sangre, ¿no? En la ventana, una bolsa, un globo de sangre, no sé qué sea. Sí. Y realmente te mete a la película. Esa construcción está tan bien hecha que te absorbe por completo. Y también me pasó algo bien importante, no puedes dejar la película. Te envuelve a tal grado ese suspenso o ese emoción y además coraje, ¿verdad? Realmente quieres que estos cabrones hijos de su ping-pong papás que los refundan en el bote. O sea, es tal la emoción que te proyecta la película, esa construcción del mundo de verdad es estupenda. Felicidades para la producción y la dirección de esta película. Y los actores, ni qué decir. Yo iba a decir lo mismo, que en cuanto a la construcción de mundo, me encantó cómo ambientaron la película. He visto películas que supuestamente transcurren en los años 80 y hay una colombiana, que es la de Rosario Tijeras, yo creo. Sí. No, o sea, no hay años 80 por ningún lado. En cambio aquí, pues tengo entendido los que saben de cine, que hay ciertos filtros
que lo regresan a uno como a la calidad de imagen de ese tiempo. Y también está la cuestión del vestuario, también está la moda del cabello. Recuerda uno artistas, cantantes, pues yo también, yo sí existía, aunque estaba en la escuelita, en primero, segundo. Yo soy como la canción de Andrés Cepeda, ¿cierto? Se tomaron la embajada. Ahí Yo sí me lo corchaste, vi esa no en la me la sé. televisión, estábamos chiquitos. Sí, bueno, Mi Generación se llama esa canción. Entonces, Sí. es la historia de mi generación. Bueno, Porque eso no llegó en todo acá. caso me gustó mucho porque realmente sí te sentías como mirando la televisión en esa época. O sea, yo me recordaba cuando estaba en primerito, segundo de primaria, chiquitica, y veía esa clase de imágenes de cómo vestían los políticos, cómo eran los trajes, la gente así con su cabello, ¿cierto? Mi esposo, por ejemplo, cuando miramos las fotos de su juventud, mi esposo pues es 9 años mayor que yo, entonces estaba un poquito más grande en el 85, el pelo. La música me encantó, aunque eso pues corresponde también a la sección mía, pero yo pienso que eso contribuye mucho a que uno se sienta como rodeado de esa atmósfera. Y lo que dice Carlitos es cierto, pero porque era así. Cuando mostraron las fotos de los personajes reales estaban fumando. Sí. Y mucha gente, inclusive mi mamá que no era fumadora, dice que ella por pena de que todo el mundo fumaba y que toda la gente le ofrecía, entonces que de vez en cuando pues también aceptaba el cigarrillo por no ser como la de menos ahí, pero eran tiempos en los que era una moda. Entonces, yo pienso que en cuanto a la construcción de mundo, esto no es fácil de lograr. Transportar a la audiencia a una época que la persona sienta como que realmente lo sumergieron en ese tiempo, en esa época, no es fácil. Y me parece que cuidaron mucho todos los detalles. Me parece cuando iban por las calles, cuando entraban a ese edificio, viendo las imágenes del juicio real, porque yo después de la película no me pude aguantar y me fui a buscar, y muy, muy fieles, inclusive los personajes como los caracterizaron. Yo decía, ¿este cuál es? ¿Este es el actor o es el de verdad? Porque se parecían muchísimo. Inclusive los actores hicieron un trabajo muy juicioso, se ve que investigaron mucho a quien iban a interpretar, porque los gestos, ¿cierto? La mirada, cómo se sentaban, muy parecidos. A mí me encantó esa parte de la construcción de mundo, porque yo pienso que también el mundo de la dictadura y el mundo de la reciente democracia también está ahí reflejado de una manera muy cruda. Y muchos países desafortunadamente pasamos por eso. Me imagino que en Chile tiene que haberles tocado mucho el corazón. Bueno. Pero no pasamos, lo seguimos viviendo, ¿eh? Sí, de maneras diferentes. Bueno, sí, otro nombre. Hay unos matices allí, pero otro logo. Sí. Misma historia. Digamos que no es un grupo militar que se tomó el poder por la fuerza. Digamos que en este momento hay democracia, ¿cierto? Digamos, se han ido eligiendo, pero tenemos todavía, pues los rezagos de esta ideología están todavía en todas partes. Y eso en Latinoamérica no ha podido superar no ha podido llegar a una estabilidad política y a una armonía política un poquito más grande que de pronto uno ve en algunos países de Europa, no vamos a decir todos tampoco, porque lo que pasa en este momento entre Rusia y Ucrania es parte de esto mismo, parte de estas ideologías ahí puestas en juego. A mí de la construcción de mundo me encantó todo lo que ustedes han dicho, me pareció súper bien cuidado, hecho con una filigrana increíble, los peinados, los vehículos, los cigarrillos. A uno en este momento los cigarrillos le hacen muchísima bulla en las películas, porque el cigarrillo de alguna manera ha quedado muy atrás y ya no está de moda, ya nadie fuma para verse mejor, para verse más cool. Y me encantó pues que tomaran un montón de imágenes de referencia del juicio de verdad. Cuando el juez Trasera le empieza a hacer caras a los defensores, todo eso es salido de fotos reales del juicio. Me impresionó que se consiguieran a un general igualito a Videla, muy muy parecido. Tipo es increíblemente parecido. Me dolió mucho cuando terminó la película y me puse a ver qué pasó con estos generales y ver que Macera, uno de los generales de la Armada,
fue indultado en el 90 por Carlos Menem. Le dio el indulto, pues nunca, aquí no dicen como por qué. Y 8 años después, una jueza decidió pues como también volverlo a condenar por apropiación de menores. Y sí, la apropiación de menores y otros cargos eran delitos de lesa humanidad, entonces no podían prescribir. Entonces el indulto que le dio Carlos Menem era anticonstitucional y se quedó ya después del 98 en la cárcel hasta que le estalló una aneurisma y eso lo llevó pues a, a otras secuelas que finalmente llevaron a su muerte, ¿cierto? Pero bueno, es algo que me pareció muy triste uno ver que después de todo este esfuerzo, después Carlos Menem, quién sabe, pagándole favores políticos a quién, Seguro. termina indultando a una figura tan trágica, pues no, trágica no, Desastroso. Tan nefasta. tan nefasta, esa es la palabra, tan nefasta Esa es la en palabra. la historia, sí. Bueno, en la construcción de mundo, yo también quería hacer la referencia a las llamadas de amenaza, a la paranoia por los carros bomba, que me duele mucho decir que es exageradamente familiar para nosotros aquí. O sea, en los 80, cuando estaba aquí Pablo Escobar en la parte más alta, pues El como narcotráfico. sí, y cuando se desató la guerra abierta ya contra el país en ese momento, el miedo de los carros bomba era una cosa bastante real y uno caminaba y empezaba a tratar de ver un carro que estuviera parqueado, estacionado en alguna parte, si uno veía el eje de atrás más abajo, si uno veía vidrios polarizados, si uno veía vidrios polarizados uno salía corriendo porque uno decía, dentro de ese carro probablemente hay sicarios. Algo que me alegra a mí mucho ver en las generaciones más jóvenes en este momento es que para ellos el vidrio polarizado volvió a ser algo muy cool. Yo no Entonces sabía eso. ya ellos no les da miedo un vidrio polarizado, mientras que los que estamos ya en los 30 y tantos, 33, 30 y 14, ya nosotros todavía le tenemos miedo a esos vidrios polarizados y todavía nos parece como, nos recuerda a una época que para nosotros es muy dolorosa y que nos ha marcado con un estereotipo horrible en todo el mundo que hace que ese pasaporte colombiano sea tan mal recibido en tantas partes. Y es todo culpa de algunas personas, y ojalá fueran pocas, pero un grupo de personas bastante significativo que hizo muchísimo daño en su momento y que nos ha dejado ese estigma para siempre. Ahorita hablamos de la música cuando lleguemos donde Olga, pero entonces démosle el turno precisamente a Olga. Ah, bueno, Ani quería agregar, perdón. Sí, algo Síguete. que se me había olvidado mencionar, y era que hay una frase por ahí que dice que los locos son los que cambiarán al mundo. Y yo creo que en esta película la retrata muy bien cuando nos muestran a cada uno de los consejeros o de los ayudantes del fiscal. Y no solamente él, sino su asesor principal, que es el dramaturgo. Entonces, cuando tú mirabas las acusaciones, entonces, wow, todas las acusaciones las hacía un dramaturgo. El proceso lo asesoraba un dramaturgo. Pero era un dramaturgo que tenía mucha experiencia, que quién sabe por qué se dedicó solamente a la dramaturgia, pero que tenía mucha experiencia fiscal. Entonces, nuevamente, él quería mencionar eso, la parte de lo locos que estaban en ese equipo, porque una persona cuerda no habría hecho ese trabajo. Y ya, eso es. Bueno, entonces pasemos con Olga a esa parte de narrativas y lenguajes. Bueno, para mí, ¿me están oyendo? Sí, Sí. Entendí como que me hubiera quedado tildada. como por un milisegundo. Sí. Sí. Bueno, la manera como está contada esta película a mí me gustó y pienso que, aunque admitía muchas maneras de ser contado, y yo creo que es un error que cometen algunas películas de este corte que tratan de hacer la cosa muy tipo documental, que de pronto interrumpen un poquito la acción para meter datos, en fin, yo esperaba al principio algo así y quedé gratamente sorprendida al ver que no fue de esa manera. Y me gustaron mucho los puntos de vista que tomaron para contar la historia, porque ciertos personajes son de alguna manera como le ofrecen al espectador una visión particular del problema. Por ejemplo, el hijo de Stracera, que no pude establecer si esto fue real o fue una construcción del guionista para contar la historia, porque
esa es una maestría, digamos, yo pienso que el guión, el ser capaz de ¿cómo te dijera? De presentar al espectador la historia desde un punto de vista particular. O sea, no es lo mismo que eso hubiera sido narrado por allá como desde un punto de vista documental que es muy exterior a los personajes, que es muy de noticias, que es muy ajeno como a la acción como tal. Meter en la casa un foquito, una camarita que lo está dirigiendo a uno desde la candidez del niño, desde la inocencia, desde la visión como tan pura que tiene él, y la relación que establece con el papá me gusta mucho, como de ser su espía desde el principio, como de ser de alguna manera un ayudante ahí, que se vale como de la misma presencia de él, aparentemente tan inocente, para presentar la acción desde otro punto de vista. Yo me ponía a pensar, ¿de qué otra manera podía haber contado la parte de la deliberación? Pues algo tan particular, ¿cierto? Y fue una estrategia muy buena, narrativa, fue un recurso narrativo que les aplaudo y casi, o sea, los personajes niños en las películas se vuelven empalagosos y clichésudos porque generalmente los muestran como el personaje débil que está por allá llorando, que está o está en su papel de adolescente poniendo problema, pero en este caso no, me encantó ese personaje, la interpretación del niño, El fue como estracerito. de los puntos fuertes, otro punto fuerte, otro punto de vista narrativo, otra manera de presentar la acción, especialmente el conflicto de este hombre como tal, fue la esposa. Sí. Me encantó esa esposa. Uy. Silvia. Sí, o sea, es otra visión del problema. O sea, me encanta cómo cada cual, porque si hubiera sido solamente trasera, hubiera sido muy esquemático, porque generalmente cuando se presenta este tipo así, todo preocupado, todo conflictuado, y entonces, ¿cierto? Yo pienso que una de las fortalezas más grandes de esta película es esa, que se salieron de esos esquemas y presentaron el conflicto del personaje, yo pienso que el principal, desde ese punto de vista familiar, de cómo el hijo es como el cómplice y es de alguna manera el ayudante y es para nada un adolescente, parece un viejo de 50 años. Pero me encantó porque al mismo tiempo él presenta como una frescura, como una inocencia, me encantó. Y la señora también, porque la señora tiene una posición política muy firme, muy fuerte, muy definida desde el principio. Parece que ellos dos han tenido como cierto conflicto allí, como que han chocado un poco en opiniones y me encantó. Me encantó el punto de vista narrativo cuando la camarita se mueve hacia ella y nos muestra desde su visión la situación con las críticas que ella hace, cómo ella interviene, cómo ella lo presiona y tal parece que él necesitaba eventualmente ser presionado. O sea, tal parece que esa dinámica familiar fue la que lo ayudó a él a llevar a cabo esa misión tan complicada que tenía. Tan dura, medio Y suicida. sí, sí, y pienso que las amistades y los chicos que escogen también fueron muy bien manejados porque las entrevistas de los muchachos le meten, yo siempre digo lo mismo, por dramática que sea una situación, el espectador necesita descansar, necesita un momentico de despejar la mente de los asuntos, digamos, tan trascendentales y soltar una risita. Y yo pienso que el grupo, el equipo de trabajo de Estracera cumplió esa misión. El hecho de que fueran jóvenes, el hecho de que de alguna manera sintieran que no tenían nada que perder, el que metieran un chiste por ahí, el vos me estás cargando, porque está diciendo que viene uno de ellos diciendo pues mentiras en la entrevista y riéndose pues de ese proceso supuestamente tan trascendental y tan serio. Entonces yo pienso que hay unos recursos narrativos muy bien empleados, que el humor está muy bien empleado, no choca, no cae mal como hay otras películas donde tratan de hacer humor en situaciones dramáticas y uno se siente ofendido. Sí. En este caso no fue así. Me gustó mucho que hubieran recurrido a imágenes reales. Eventualmente esas imágenes reales fueron las que me pusieron a llorar. Claro. Cuando ya en lo más delicado, o sea, yo la escuché un ratico en inglés.
Quería ver cómo los habían doblado. Ok. Y me encantó. Vea. O sea, cuando la señora le está diciendo a él que el cierre que él haga del proceso tiene que ser magistral, o sea, que él tiene que fajarse un cierre, y lo Épico. es, o sea, es épico. Requete. Pero no hubiera sido tan épico sin esas imágenes reales de los personajes reales, de la gente que en la vida real estuvo en ese lugar aplaudiendo, levantándose, llorando. Yo de por sí, si veo una persona llorando, también me pongo a llorar. Y saber que era la persona real, o sea, las personas que mostraron en ese momento ahí en llanto, todavía me da cosa, porque Es muy poderoso, muy. esos testimonios son desgarradores. O sea, qué película también, o sea, qué historia también contada, pienso yo, porque manejaron de una manera magistral la tensión. Pusieron la atención donde había que ponerla. Y precisamente los testimonios, el que hizo el guión entendió perfectamente que esto se trataba de eso, de darle voz a las víctimas, de permitirles sentarse allí el tiempo que necesitaran y contar su historia. Entonces, no, habría mucho más que decir, pero me encanta esa película, cómo fue narrada. Y bueno, la música, que ustedes saben más que yo, aunque yo no soy pues la más melómana, me llama mucho la atención Pedro Osuna. Estoy mirando en Spotify la lista de la banda sonora y hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 canciones de Pedro Osuna. Solamente metieron por ahí a Cani García. Una cancioncita. Cani García. Cani. Dice acá. Cani García la metieron aquí. Bueno, no la noté. Se llama Nunca Más la canción. Cani García. Okay. De resto, Pedro Osuna. Pero yo pienso que sí, hay cierta música que se convirtió en protesta, en música emblemática como de oponerse a esos regímenes totalitarios y de hacer un poquito de concientización mediante el arte, mediante la música. Es que toda la onda que llamaron el rock nacional en Argentina era ese rock de protesta que empezó a denunciar un montón de cosas de la dictadura. Entonces el rock nacional para ellos no es solamente rock. Es que en este documental que salió hace poco de Rompan Todo, hablaron de eso, de cómo en países como Argentina, como México, como Chile, el rock entró a ser contestatario contra los regímenes que los estaban oprimiendo. Mientras que en Colombia el rock no llegó a eso. El rock hablaba de amor. Entonces el rock colombiano en esa época no llegó como a gran cosa. Solamente el metal colombiano estaba denunciando cosas. Y entonces el metal se quedó por fuera de los medios. Y allá se quedó para siempre. Los grupos de metal colombianos, a pesar de que tuvieron mucha importancia afuera de Colombia, dentro de Colombia es casi que algo de culto. Uno ve los fans de Kraken, por ejemplo, y los fans de Kraken no son los que están en medios. Y son miles. O sea, Kraken es tal vez la banda más importante de Colombia, la que más ha trascendido a nivel internacional en términos de rock y metal, pero aquí nunca sonaba en medios, nunca sonaba en radio, porque esos que denunciaron aquí sencillamente no los dejaron participar de los medios. Yo iba a mencionar algo, pero se me fue la palabra, Carlos. No, tú. No, no me acuerdo qué iba a decir. Entonces, dale. No, yo siempre traigo algo importante que mencionar. En toda la película se habla un lenguaje bastante jurídico, bastante legal, en términos de narrativas y lenguajes, ¿no? Sin embargo, está muy bien llevado, está muy bien adaptado para que lo comprenda la gente. Voy a hacer un paréntesis. Aquí tuvimos una situación, estamos viviendo una situación aquí en la Ciudad de México, bueno, en el país, en México, en el cual la gente no está comprendiendo lo que está pasando, ni en términos políticos, ni en términos jurídicos, ni en términos administrativos, porque se utiliza un lenguaje que no es el apropiado. Y a pesar de que la película trae muchas cosas de términos muy jurídicos, de términos muy específicos, está muy bien adaptada. Entonces, otra palomita ahí para la dirección, el cómo llevan ese lenguaje
jurídico a la sociedad, lo hace totalmente comprensible. Ojalá tuviéramos esa capacidad en otros muchos países para poderlo llevar así, no solo a la corte, que es en ese entonces lo que estaban juzgando a los malhechores, sino para que todo el pueblo lo pueda comprender. Es otro de los, creo que, super tips que nos da esta película, ¿no? Tenemos que mejorar ese lenguaje. El lenguaje que obviamente es un término jurídico, pero que lo tiene que entender la gente. Otra palomita desde mi perspectiva. Ahora sí, ya me acordé. Me acordé de lo que iba a decir. Yo iba a hablar de lo de las Madres de Mayo, porque para mí esta figura de las Madres de Mayo fue importante, porque yo tengo un amigo de la universidad que estudiamos juntos, él es actor dramático graduado, hizo una maestría en Argentina precisamente, y él regresó a hacer parte de su trabajo acá, su trabajo de grado. Él lo hizo con un colectivo de mujeres que se dedican al teatro, pero estas son mujeres que precisamente por temas de violencia o les mataron a sus hijos o se los desaparecieron. Entonces me acordé mucho de las Madres de Mayo porque él sacó un libro precisamente de ese trabajo de maestría que se llama El dolor en escena. Y entonces él entrevistaba a todas estas mujeres hablando de sus historias de vida. Y lo de las Madres de Mayo es muy bonito el símbolo cuando lo utilizan en la película, cuando ellas tienen su pañuelo blanco y les dicen que se lo deben quitar porque no se permiten posturas ningún políticas. símbolo político. Eso sí, en la corte. Y como en la ovación, que todos se paran a aplaudir la acusación, ellas se lo vuelven a poner a modo de ya lo podemos hacer porque es que ya se hizo la acusación que se debía hacer. Y una cosa más que quería comentar sobre esto es sobre la importancia del encuentro con el presidente. Que él se encuentra con el presidente obviamente de una manera cautelosa porque el presidente no debe mostrar una postura. Pero entonces cuando él sale de la reunión con el presidente, que le dice, ¿y qué te dijo? Que está esperando ansiosamente mi acusación. Para mí esa frase fue como, uy. O sea, si quería presión, ahí la tiene todas. Ya. Y bueno, sí quería como mencionar eso porque si nos hubieran mostrado la conversación con el presidente, habría sido mucho más aburrido. En cambio, como nos dejan esa pequeña, que nos dan como nos ponen la sal en la lengua para que la podamos saborear, pero para que quedemos con ganas. Entonces se genera como la incertidumbre de qué fue lo que pasó en la habitación. Porque solamente ellos estuvieron en esa habitación, referencia a Hamilton, pero... Sí, total. Estaba pensando Hamilton. Pero sí, muy bacano. No, a ver, yo quería hacer comentarios sobre dos cosas en particular. En esta parte pues, de narrativas y lenguajes me encantó la parte de la fotografía tan cuidada para emular los momentos de los juicios. La fotografía en las provincias me pareció increíble. Cómo no solamente capturaban unas hermosas imágenes, sino que también nos daban como la impresión de estar viendo una película de los 80. Y por otro lado quería hablar de la música. La música empieza... En los créditos iniciales hay una flauta, que es una flauta haciendo un sonido que, bueno, yo lo escribí aquí como trrr. Ese sonido es un sonido típico de las flautas de los Andes, de las flautas andinas por toda la cordillera. Y es un recurso que están metiendo dentro de una construcción sinfónica, pero que inmediatamente uno sabe, esta construcción está aprovechando sonidos, armonías latinoamericanas, y eso me pareció algo muy lindo porque es una película profundamente latinoamericana. Hay una cosa en esta película que me hizo a mí pensar en algo que vi en otra película donde describían los latinoamericanos cómo amamos a Latinoamérica, y es que Latinoamérica se ama con dolor. Entonces cuando uno habla de cómo amamos a Latinoamérica, uno dice Latinoamérica me duele, y ese es el amor hacia Latinoamérica. Y esta película me parece que ilustra ese punto a la perfección. Es cómo nos duele Latinoamérica por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha vivido acá y lo que sigue pasando. Y seguimos. Pero seguimos queriendo Latinoamérica, que seguimos adelante, tenemos esa fuerte identidad como latinos, pero nos duele. Y eso es algo que me parece que esta película capturó de una forma impresionante. Cuando miramos hacia atrás hay muchísimo dolor. Y cuando miramos hacia el futuro, el problema es que pareciera no verse con mucha esperanza. Y ahí es donde cae como
como el empuje latinoamericano de seguir luchando a pesar de todo. Y es algo que, esta película me tocó muchísimo en ese sentido. Me pareció increíble. Perdón, lo que pasa es que el asunto con Latinoamérica es que precisamente esas situaciones violentas, las guerrillas, el narcotráfico, todo lo que hemos tenido que padecer es como lo que nos acerca. En cuestiones culturales podemos tener muchas diferencias, pero ya cuando se presentan desaparecidos, torturados y todo eso, recordamos nuestros propios desaparecidos, nuestros propios atentados, y por eso sentimos como ese dolor que nos acerca. O sea, eso es como una cosa que inmediatamente la solidaridad se nos sale así por los poros. Queremos ir y abrazarlos allá porque estamos muy identificados. Sabemos lo que es eso. Sí, porque hemos pasado por lo mismo. Es un tema muy fuerte de empatía. Lo sentimos, lo vivimos, no nos lo cuentan, lo hemos experimentado. Es diferente cómo lo puede apreciar alguien desde un país en el que estas cosas no hayan pasado o no estén tan recientes. Sí, pero además no es lo mismo verlo en la televisión o verlo en una película que saber que esto realmente existe en la vida real, ¿no? Saber que es parte de nuestra realidad, una desgraciada realidad, pero así funciona. No, y hay algo que me parece que también esta película entendió muy bien, y eso lo entiende también el que ha vivido estas cosas, y es que esta película contó toda esta historia sin romantizar a los dictadores, sin romantizar, porque una cosa que yo creo que nos ha dolido mucho aquí en Colombia, cuando vemos todas esas representaciones internacionales de los narcotraficantes, es cómo los romantizan, cómo los muestran como un Robin Hood, como un héroe, y uno sabe todo el dolor que causaron. Entonces es algo con lo que de alguna manera el latino siente, y con esto no se juega. Yo nunca he podido ver, todos mis estudiantes que son extranjeros y quieren aprender español han visto Narcos. No, sí, capaz, tampoco. Y yo no he podido ver eso. No, a uno le duele tanto, precisamente lo que dice Rafa. Sí. Pues cómo sacan la música y aparece este tipo como que fuera quién sabe quién, cuando uno sabe que es un vil asesino. Sí. Y todo el dolor que trajeron, todos los huérfanos, las viudas, la gente inocente que murió, estos carros bombas totalmente siniestros, que el vendedor de un carrito de comidas en la calle, la gente humilde, cómo fueron destrozados por estos carros. Y ahí lo ponen como que fuera pues por supuesto, es un producto diseñado para gente que no somos nosotros. Exacto. Y que no le duele como nos duele a nosotros. Sí, por eso ellos pueden darse el lujo de salir a decir en vallas en otros países como aprende a hablar hablar español como Pablo Escobar, métete al curso de no sé dónde, y ponen la foto del de Narcos. No. Que a uno aquí, eso duele, a mí duele. Eso me... Sí. Sí, a mí una vez un amigo me hizo una broma, recién conociéndolo, él es de El Salvador, como, entonces como mucha coca debajo del brazo. Yo le dije como, por favor no digas eso. Gracias. Sí, no es gracioso. Sí, no, a ningún colombiano le gusta eso, no lo digas. Como dice alguien que yo conozco, resputa no se huepete. ¿Cómo? Resputa no se huepete. Yo iba a comentar que realmente yo creo, o al menos esa es mi visión, que una de las pocas series que ha logrado retratar un poco mejor lo que ha sido la realidad del narcotráfico, al menos acá, fue la del Patrón del Mal, porque hablaba desde el punto de vista de las víctimas. Exacto. Es decir, mostró a Pablo Escobar como lo que fue. Y no solamente eso, porque esa serie no solo denuncia a Pablo Escobar, denuncia también las ambigüedades de las víctimas políticas. Que no se supo nunca si fue Pablo Escobar, si fueron las guerrillas o si fue el mismo ejército comandado por otras personas. Sí, a mí esa serie me pareció muy, muy interesante y de nuevo, a nosotros nos duele mucho aquí eso, pero aquí también en algún momento un político, un tipo pues bastante estudiado, dijo que a él le parecía importante que existieran algunas de estas que nos permitieran reconstruir la historia, una historia de la que nadie aquí quiere hablar. Y si uno mira los libros de historia en Colombia, es muy raro ver algo de toda esa época y de lo que ha venido después, porque no hemos querido tocarlo y es algo que necesitamos tocar, necesitamos ponerlo en el pasado. Alemania ha hecho un esfuerzo gigantesco por reconstruir la memoria histórica de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó con los nazis.
Perdón, habiendo tenido varios estudiantes alemanes, Sí. también les da cosa. Y Claro. también evaden el tema, sienten vergüenza. Sí, sí. Es más, uno de ellos me contaba que el Mm. apellido Hitler desapareció. La gente que lo tenía se lo cambió por Himmler, Ajá. que la mayoría hicieron un cambiocito ahí fonético y a algunos alemanes no les gusta que les mencionen eso. No, pues claro. Con obvia razón. Y yo Sí, creo que aquí en entonces, Colombia los entendemos perfectamente. Sí. sí, 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 Pero porque mencionabas pasa lo el- mismo. sí, Ay, Medellín, Pablo Escobar. exacto. Alemania, ay, Hitler. Sí, Mencionabas al principio que es importantísimo preservar estos cachos de historia, ¿verdad? Aquí en México, ahora que estamos hablando del Holocausto, hay un museo fabuloso que se llama el Museo de Memoria y Tolerancia, que es justamente el Holocausto, ¿no? Eh, digamos, fue elaborado por la comunidad judía aquí sí. en México y la verdad es que es una pieza importantísima. No solo el museo, sino yo creo que todas las películas y todo el arte que se ha hecho, ¿no? La lista de Schindler, El niño de la pijama de rayas, yo creo que es crucial ver, por ejemplo, La vida es bella para entender lo que es vivir en este tipo de cosas. Digo, lo que ustedes viven allá en Colombia con el narcotráfico, aquí también nosotros tenemos cosas pues terribles, ¿verdad? Tenemos miedo de salir a la calle porque ya hay balaceras aquí afuera de la casa todos los días. Ya, digo, no es de que yo lo viva así, pero se está viviendo todos los días en el país. Ya es un miedo que tenemos terrible y no se puede. Y para eso, qué importante es tener esa memoria. Sí, Qué importante es que lo podamos registrar para que, por ejemplo, los alemanes que está comentando Olguita, ¿no? Que dé vergüenza, que realmente te calen los huesos, saber que esto fue lo que hicimos. Iba a mencionar que en Medellín también hay algo similar que se llama el Museo Casa de la Memoria. Los extranjeros son felices. Cuando yo trabajaba en la academia, hacían un tour allí y a ellos les encanta ir a mirar todo eso, pero te cuento que uno va y uno, o yo por lo menos, el nudo aquí, porque como uno sabe, cuando ve las imágenes y cuando oye los testimonios, cómo fue. Por ejemplo, están esas imágenes de la Comuna 3, es cierto, todos los pandilleros saliendo así, rindiéndose los helicópteros. Imagínate, Carlitos, un barrio de Medellín donde tuvo que entrar el ejército con carrotanques, con helicópteros. La Operación Orión, pues, fue una cosa como una incursión así. No solo matan pandilleros. En plena guerra. Entonces, es muy importante que existan esa clase de cosas y la literatura y el cine se convierten también de alguna manera en ese museo. Aquí, hablando del éxito editorial, yo pienso que el gran éxito de un libro en Colombia es que lo pirateen. Cuando salió un libro sobre Pablo Escobar que se llamaba Killing Pablo, Matar a Pablo, ese libro usted lo veía en Medellín, en todas las aceras, en el piso, pirata, y la gente lo compró, mucha gente lo compró, o sea, mucha gente lo leyó, legal, ilegal, de todas las maneras. Pero yo pienso que es por esa necesidad, ¿cierto? Como de que ese museo exista y cuando no es una apología del delito ni de estos hombres asesinos, sino que es una manera de visibilizar un asunto de pronto para sensibilizar a los demás acerca de lo que eso significó, es muy valioso. Sí. Esta película en ese sentido es muy valiosa. Sí, a mí yo me creo encanta. que por eso se ha ganado tantos premios. Y por eso llevamos tanto tiempo hablando de lo que nos pasó con nuestra experiencia. Conecta increíblemente. Antes de pasar a la siguiente sección, no sé si se percataron de que en estos días recientes, Messi felicitó a Ricardo Darín por la película. Sí. Y entonces se multiplicó, pero exponencialmente, pues claro, la cantidad de vistas. Todos los fans del fútbol viendo la película. Sí. Vaya, si Lionel Messi recomienda algo, pues ha de ser bueno, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que la película no requiere la opinión de Lionel Messi, pero caray, si alguien te apoya así, realmente apoya a que tengamos mucha más conciencia. Creo que eso es lo que más hace falta en este momento. En fin. Está muy bien. ¿Qué les parece entonces si pasamos a la parte de Freud? Yo hoy creo que le daré un poquito de tiempo de descansito a don Sigmund y me iré más bien para donde don George Orwell. Porque
a ver, digamos que cuando uno ve todas estas historias del fascismo, y no solo del fascismo, porque es que el fascismo, digamos que tiene un origen muy particular en Italia, pero cuando uno mira la ideología era muy parecida a lo que pasaba con el nazismo y con muchos otros movimientos eh, con características parecidas. Empieza uno a ver que mientras más extrema la ideología, más se termina pareciendo, sea para un extremo o para el otro. Termina siempre apuntando a la imposición de unos ideales y para poderlo hacer termina destruyendo libertades, ¿cierto? Entonces, a mí me impresiona mucho cuando uno mira en la obra de 1984 de George Orwell y empieza a ver todo el manual que ponen en el libro de la Resistencia cuando explican cómo el régimen se está manteniendo en el poder y lo logrará para siempre de esa manera. Eh, y aquí en esta película ellos ganan el juicio cuando logran que la clase media se enfurezca. Y es algo muy gracioso. George Orwell lo decía. Realmente, si hay alguna esperanza en ese libro, en esa distopía de Orwell, si hay alguna esperanza de que esto cambie, está en los proles, en la gente más pobre, que son tantos que podrían tener poder. El problema es que están tan enfocados en el día a día que no se van a preocupar por eso grande. Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, esa gente más pobre terminó en muchos casos, muchas personas romantizando una figura como Pablo Escobar, que para ganar favores políticos les regalaba casas, les construyó un barrio, y era para ganar popularidad. Él no lo hizo pues por generosidad ni por un gran sentido filantrópico, pero eso generó y se terminó romantizando en esos lugares, lo veían como un descendiente de Jesús directo y, y así. Entonces esa oportunidad de las personas de pronto pensarse cuando están tan enfocados tratando de sobrevivir al día a día es una herramienta infalible para que el gobierno pueda mantenerse en el poder. Por otro lado, hablaban de la necesidad de enfrentar al enemigo. Entonces es importante tener un enemigo. Y es importante que el enemigo sea visto como un villano, como el que quiere destruir las virtudes. Y siempre utilizan ese disfraz de estamos defendiendo la virtud. Y para eso se apropian de los medios. En este libro de 1984 ocurre, pero parece un manual de todas estas dictaduras. Entonces empiezan a cambiar la verdad para que siga manteniendo la narrativa del gobierno. Ese es el asunto que Orwell planteaba ahí cuando la gente empieza a decirse mentiras a sí misma, que es el doble pensar. Te dices una mentira, te la crees y después te olvidas que te dijiste una mentira. Yo pensaba que eso era imposible. Cuando yo leí el libro, inicialmente pensé que era imposible. Y después lo empecé a ver en los discursos políticos, en ideologías, en distintos países. Cómo la gente se decía mentiras, después se las creía y cuando le demostraban que era una mentira, se devolvían diciendo que no, la verdad nunca fue esa. Y eso se llama alienación. La alienación es un efecto increíblemente poderoso que ha llevado a países enteros a pensar que la autodestrucción es importante, a deshumanizar ciertos grupos. Y en ese proceso de deshumanización armamos tribus, nosotros contra ellos, nosotros los virtuosos contra ellos los malvados. Utilizando ese manual, vemos hoy cómo emerge un concepto como el de fake news. A mí en este momento todo el mundo habla de fake news y todo el mundo utiliza el concepto. A mí me duele mucho cada vez que alguien lo utiliza porque ese concepto lo acuñó Trump. Y lo acuñó Trump para hablar de todos aquellos que decían algo en contra de él. Todos los que dijeron algo en contra de él eran noticias falsas. Pero entonces la gente hoy lo está utilizando para lo contrario, para hablar de aquellas noticias que sí son falsas, que tratan de afectar a la opinión. Pero el comentario realmente emergió de alguien que lo estaba usando como un eufemismo de todo lo contrario. Así como en 1984 existía el Ministerio del Amor, que era donde torturaban a todo el mundo. El Ministerio de la Verdad, que era donde se manipulaba la verdad. Y esos eufemismos terminan haciendo que, por ejemplo, en Colombia, el concepto de la paz es el concepto más divisorio que existe. Divide a la gente. Llegamos a un punto en que había una votación sobre sí o no votar por la paz y ganó el no. ¿Pero por qué? Porque el concepto de la paz se presentó de tal forma a la opinión pública en ese momento que dividió. Entonces hablar de paz en Colombia se volvió muy difícil. Y eso ocurre no solamente en Colombia, sino en muchísimos países. Y todo tiene que ver con propaganda, con estrategias de publicidad política, o sea, de propaganda.
Y eso, el manual, digamos que lo escribió Maquiavelo. Después de eso vino toda la maquinaria de Hitler, toda la maquinaria de propaganda que fue increíblemente poderosa, increíblemente exitosa. Y llegamos a Orwell, que lo que hizo fue, después de la Segunda Guerra Mundial, decir, tenemos que tener cuidado. Entonces creó una historia de ciencia ficción, tratando de mostrar los horrores del extremismo político, del totalitarismo, de cualquier ideología. En este momento, si ustedes miran, en Estados Unidos lo utilizan para enseñar los horrores de la extrema izquierda. En otros países lo utilizan para los horrores de la extrema derecha. Es sobre el totalitarismo realmente. Entonces, el análisis de Orwell es un análisis que es tan relevante hoy como lo ha sido siempre. Y es algo que aquí, en esta película, nos mostraron cómo el gobierno estaba ayudando a legitimar este gobierno. Incluso el gobierno democrático que vino después quería tapar lo que había pasado. Pero vinieron unos jueces que decidieron decir el nunca más y vamos a hacer algo al respecto. Quería mencionar eso en la parte de Freud. Y obviamente también quería decir que en esta película hay algo que me ocurrió. Yo siempre me siento en la película con mi cuaderno a tomar notas de todo lo que quiero decir. Pero esta película llegó a un punto en que completamente solté el cuaderno y sencillamente me sumergí en la película. Porque a nivel emocional era demasiado como para estar sencillamente pensándola de manera fría. Demasiado demandante, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí, les quería contar un detalle que me encantó. Porque digamos que cuando lo dijeron en la película yo me quedé pensando y fui a revisar y era cierto. Hay uno de los testigos que habla de una muchacha, Claudia, y se despide, cuenta que cuando se despidió de ella le dijo que no, vamos a salir, y ella le dijo, no, ya estamos muertos, Pablo. Y resulta que esa es la frase con la que ellos se despiden en la película La Noche de los Lápices. En La Noche de los Lápices, Claudia era la novia del muchacho, y a él lo sueltan. Y una vez termina la película cuentan que ninguno de sus compañeros fue encontrado después de eso. Entonces el testimonio que ahí nos cuentan, lo cuentan basado en esos personajes que no eran ficticios de La Noche de los Lápices. Y el actor que hizo de Pablo en esta película era uno de los jueces. Entonces esa conexión a La Noche de los Lápices me encantó. Definitivamente creo que el punto más alto, el gran clímax de esta película lo marca el discurso de Estracera. Ese discurso épico de acusación de Estracera es una cosa increíble, una composición espectacular, sublime, que me llevó a las lágrimas. Sí. Sí, con Él eso, nunca más, sí, nunca más. nunca más. Yo no lloré, pero me gustó. No, sí, Yo sí lloré. Yo sí lloré varias veces con el testimonio de la señora que tuvo el bebé y que no se lo dejaban cargar, que tenía las manos atadas. Yo lloré todo ese testimonio. Horrible, durísimo. No, me dio mucha rabia. Todo Sí. lo lloré, todo, Una todo. rabia, una Y impotencia, como mamá, ¿no? pues yo me ponía en esa situación, pues como madre que soy, porque yo Claro. quedé supremamente indignada que no me dejaran cargar a mi segundo es- hijo cuando nació. Y yo decía, no, ya Es no tengo indiferente nada si que eres madre decir, o no me no, volvería a quejar. Sí, sí. No, pero es indiferente si eres madre o no. O sea, como padre, claro. también es lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Duele profundamente. Como ser humano. Sí. Como ser humano. Duele Cualquiera esa que tenga humanidad. algo de humanidad en el cuerpo tiene que Ajá. sentir mucha indignación de que una cosa Así es. como esa se haya ocurrido. Sí. Hay un eufemismo que yo he escuchado mucho en ambientes corporativos y aquí también lo utilizan. Cuando a él le dicen, tienes que ser cuidadoso en tu acusación. Y él sencillamente pregunta, ¿y qué es ser cuidadoso? Y eso se queda sin responder. Y me encanta porque ese tipo de eufemismos a nivel corporativo los dicen todo el tiempo. Dicen cosas como esa, no tenemos que ser prudentes. Y prudente significa tapemos todo. Ajá. ¿Cierto? Entonces son cosas que enojan al que quiere sencillamente comunicarse de manera honesta. ¿Y cómo puedes tapar esto que son crímenes de lesa humanidad? Hay tantas formas. Y La ahí más fácil viene es la justificarlo. corrupción, ahí viene todas las herramientas que utilizan. Lo de las Madres de Mayo, fíjate que ellas eran unas mamás que se habían puesto una pañoleta como algo como estamos juntas. Y la primera forma de tratar de deslegitimarlas es decir que el pañuelo era algo político. Es decir, que era una insignia política. Ahora, toda posición que uno asuma, toda posición es política.
¿cierto? Pero politizar un pañuelo implicaba un montón de cosas. Pues implicaba decirles a ellas, vamos a quitarles, a despojarlas de su denuncia, que la denuncia era su pañuelo. Pero diciendo, no, no, es que eso es un interés político de ellas. Y esa es la primera forma que utilizaron ahí para tratar de tapar. Estas mujeres que no se callaban, que seguían denunciando, callémoslas diciendo que es ideología política. Hay una historia muy graciosa de Charly García, que hizo un día en un concierto subir a las Madres de Mayo al escenario a cantarles, pues, como hacer un homenaje, pero la canción que cantó se llamaba Kill My Mother. Charly, obviamente, pues Está loco. un genio loco, él sí sufre de esquizofrenia, pero él sí quería hacerles un homenaje. Lo que pasa es que digamos que la elección de mensaje no era, sí, Sí, escogí otra su canción. fuerte no es el lazo con el otro. Bueno, ¿qué les parece entonces si pasamos a las lecciones de vida con Carlitos? Está mala Carol. Disculpen mi cara de... En México se le llama encabronamiento, ¿verdad? Porque es de verdad fuerte lo que transmite esta película y conforme estamos platicando, todo pesa, todo realmente tiene un sentimiento de rencor, de impotencia, de una crueldad tremenda. Realmente es un descenso a las zonas más tenebrosas del alma. Una verdaderamente despreciable realidad. Yo quisiera que alguien me explicara cómo es que una naranja podrida puede echar a perder una cubeta entera de jugo de naranja, ¿no? ¿Cómo es que una gota de aceite puede contaminar 10 litros de agua? Yo creo que más que una película de hechos históricos, es un llamado a la acción. No podemos tolerar que la muerte ande suelta. Y esta película trae un mensaje fuertemente esperanzador, diría yo. Pero vamos por partes. El problema, el sentimiento que nos deja, la respuesta que se da en la película, la respuesta que damos en la vida real, el detectar las causas raíz y el qué podemos hacer. Entonces, vamos un poco desmenuzando esta historia. Por la primera parte, el problema. Bueno, esta película pues, sí nos habla de un problema particular, que son las desapariciones forzadas, pero tenemos otros muchos problemas, los ataques a mujeres, los feminicidios, homicidios en general, evidentemente, la inseguridad, policías corruptos, políticos corruptos, violencia familiar, robos realizados por menores de edad, que por ser menores, pobres chiquitos, denles unas nalgadas y ya con eso, ¿no? Ah, eso sí, traen unas pistolas, pero, híjole, hostigamiento sexual, abusos, ataques a menores, delincuencia organizada, migrantes desplazados por la inseguridad, por la economía. Realmente es una situación interminable, la lista puede ser eterna. El hecho de que aquí ilustren un punto, bueno, sí, pero tenemos otros muchos puntos que son verdaderamente problemáticos. Y todo esto nos lleva al segundo tema, que es el sentimiento, nos genera un sentimiento, pues, nefasto, ¿no? Primero, por la impotencia, por el no poder defendernos. Genera miedo, angustia, malestar. Y claro, todos clamamos justicia. Entonces viene otro gran tema. ¿Qué es la justicia? Porque aunque hayan metido a los malos, perdón, ahora se me fue el nombre, Videla, Macera. Videla, correcto, a Videla, ¿por qué lo hayan metido a la cárcel? Que además ya vimos que salen, les hacen unos descuentitos, ¿verdad? Y salen bajo un amparo. Aunque metas a la cárcel a los malos, nadie te repone a tu hijo o a tu esposa o el familiar que sea. Entonces, un tema muy fuerte, que es la justicia. Y todos quisiéramos terminar con estas situaciones, pero entonces viene otro problema, la impunidad. La respuesta que se da en la película, bueno, pues plantea un parteaguas realmente en la historia de la humanidad, porque se da fin y castigo. Y bueno, si es que esos términos sirven para aliviar algún dolor o para decir se hizo justicia. Juicio a los políticos corruptos, porque pues, realmente el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
Ya lo mencionamos hace un ratito, pero me encantó que, por ejemplo, se utilizó sangre joven, es decir, muchachos que no eran los expertos en los temas, ¿verdad? Escogieron a muchachos que estaban saliendo de la escuela, de la universidad, y ellos le entraban con todo. ¿Por qué? Porque se requiere una respuesta. No quieren vivir lo que hemos estado viviendo, y eso es una situación verdaderamente triste. En fin, una de las cuestiones que me generó mucho esta película es cuáles son las causas raíz. ¿Dónde está el verdadero problema? O sea, ¿por qué voy en esto? Una cosa que me gustó mucho de la película es que Dante Alighieri menciona el séptimo círculo del infierno, reservado para quienes hicieran un daño violento a los demás mediante la fuerza. La causa, bueno, me parece que es una de las lápidas más pesadas de la humanidad, la corrupción. La corrupción que a su vez pues está muy ligada a otros temas igualmente podridos. Falta de empatía, la injusticia, el egoísmo, los abusos y sobre todo pues la impunidad y los huecos legales. Entonces el gran mensaje es ¿qué podemos hacer? Lo que definitivamente les comenté al principio, no podemos tolerar que la muerte ande suelta. Voy a hacer un semiparéntesis. Ya ven que no me gusta hacer paréntesis. No se rían. Siria y Turquía. Ahorita está un terremoto, bueno, están viviendo la crisis de un terremoto pues, verdaderamente desolador. Estando tan lejos y con unas manos pues tan pequeñas, podríamos pensar que podemos hacer muy poco o nada por ellos, por los desaparecidos forzados o por los feminicidios pero nuestras mentes, nuestra empatía, nuestra fuerza moral no son tan pequeñas. Y bien pueden servir para ayudar, para alumbrar, para generar ideas, para aportar conocimientos. Y quizás si todos colaboramos, o al menos algunos, aportando cada uno con lo que puede, quizás juntos podamos reconstruir Turquía y Siria, o quizás podamos hacer algo acerca de los desaparecidos forzados. Viene el caso porque no es lo único que estamos viviendo. Hay muchísimos otros escenarios. Aquí se han implementado agencias. Hace un par de años se abrió una agencia especial para los desaparecidos forzados. Se anunció con bombo y platillo, por supuesto, y al cabo del tiempo, 2 años, nada más, 2 añitos. En estos 2 añitos, ¿qué creen? Está abandonado el recinto, trabajan 3 o 4 personas, seguimiento de casos, 0, casos resueltos, ni uno. Y hay mucho que hacer. Realmente eso es la moraleja de la película, o eso es lo que yo veo que nos deja la película. Hay que hacer mucho en lo legal, en lo jurídico, en lo humano, en lo ético, en lo intelectual, en lo psicológico, en lo lingüístico, en lo técnico, en lo médico, económico. Argentina 85 más bien, no es una ilusión, ni una utopía, ni una falacia, sino el ejemplo de que no estamos solos y de que sí se puede. Y a la vez nos deja 2 tareas muy importantes. Primero, ¿quién es el enemigo? ¿Contra qué o contra quién es realmente el enemigo al que tenemos que luchar? Y segundo, es a quién hay que convencer para cambiar las cosas. A las clases bajas, a las clases medias, a las clases altas, a la clase política, a la clase trabajadora, a la clase jurídica. Queridas compañeras y compañero, estimada audiencia, primero les ofrezco una disculpa por tardarme un poco más en esta reflexión, pero voy a tratar de cerrar ya con esto. Decía Napoleón Hill, uno de los más grandes talentos de la autoayuda, del desarrollo personal, que para obtener o alcanzar algo no basta con desearlo, sino que hay que estar dispuestos a pagar el precio correspondiente. Así que a darle, porque no podemos tolerar que la muerte ande suelta y tenemos mucho que hacer para que nosotros o nuestros descendientes podamos decir
ni una más. Y por hoy. ¿Quieren agregar algo, chicos? No, yo creo que las lecciones de vida de esta película son evidentes y que el cierre de Estracera es la lección de vida. Él dice muchas cosas en ese cierre muy ciertas y que se pueden considerar lecciones para todo el mundo de lo que no debería ser, lo que no debería pasar. Sí, hay una frase que dicen que dice precisamente en la acusación, y era: el secuestro, la tortura y el asesinato no pueden constituir hechos políticos, y que el sadismo no es una ideología política. Sí. Que lastimosamente eso es lo que marca la política y la forma de gobernar actualmente y de las últimas décadas de muchos de nuestros países. Así que si lo estamos diciendo desde los 80, ¿por qué no hemos podido aprender la lección? Y lo estamos diciendo desde antes. Yo creo que desde mucho antes. Sí, pues es que ojalá pudiera, no, es que ojalá no. Yo creo que en el ojalá no cabe. Pero esto es algo que venimos supuestamente reflexionando como humanidad hace muchos años. A Freud en algún momento le tocó hablar pues en alguna, por allá, más o menos en los años 20, a él lo invitaron a participar de una correspondencia con otros científicos, una revista francesa. Y a él le tocó precisamente interactuar con Albert Einstein. Y Einstein le preguntó a Freud, pues que si él consideraba que algún día los seres humanos seríamos capaces de dejar atrás la guerra. Freud le respondió con un texto que se llama ¿Por qué la guerra? Es fácil encontrarlo. Y en ese texto él lo ponía de una manera muy cruda y triste. Y digamos que yo podría hacer una comparación hoy muy sencilla, que yo creo que nos resuena muy fácilmente. Si hoy pensamos en la forma como la gente se comporta con el fútbol, en un escenario donde realmente lo que está en juego es muy poco, más allá de un deporte en el que están los colores de un equipo al que yo históricamente he defendido, y hay gente dispuesta a cogerse a golpes y matarse por el color de su camiseta. Ahora pregúntense qué pasa cuando hay verdadero poder de por medio, de verdadero poder que ganar, verdadero terreno que perder o ganar. Y ahí está la respuesta de Freud de si alguna vez superaríamos la guerra. Es una respuesta que no es la más esperanzadora, pero de alguna manera nos devuelve un poquito a la filosofía cuando Rousseau o Thomas Hobbes hablaban del contrato social. Es un acuerdo que hacemos de vivir en sociedad aceptando, y Freud le agregaba, aceptando un nivel de malestar, aceptando que cuando alguien me enoja, yo no voy sencillamente a matarlo, que ese es, digamos, el primer impulso instintivo, destruir a aquel que piensa distinto a mí o aquel que tiene lo que yo quiero. El contrato social implica no hacerlo y buscar medidas aceptadas dentro de la sociedad que me permitan un nivel de satisfacción y los beneficios de vivir en sociedad. Entonces, yo creo que aquí el llamado es, hey, tenemos un contrato social, respetémoslo, vamos a tratar de que ese contrato social sea no un asunto de imposición, sino de convicción. Y si lográramos eso, tal vez tendríamos una mejor humanidad. Bueno, ¿y será que lo habríamos hecho mejor, muchachos? Yo realmente le quitaría a la hija adolescente. Me parece el personaje más inútil de toda la película. O sea, ella solo sirve para mostrar que el hijo es el mejor espía de todo el universo y que el papá está preocupado por su hija. Es el mejor mini espía. Me parece un personaje inútil. Sí, totalmente. Él es el mini espía número 1. Sí. O sea, él fundó los mini espías. Sí, total. Y eso, pues con respecto a la hija, yo realmente no le vi como real uso a sus interacciones, porque ella solo aparece para ser una adolescente rebelde y se vuelve a ir. Y hay unas partes que yo encontré considerablemente largas e inoficiosas. Entonces yo personalmente, como dice Olga, le habría pegado a tijera algunos pedacitos. Pero realmente lo que más me molestó fue lo de la hija. Me pareció sí un personaje no aprovechado. O sea, yo no sé cuál intención tenía realmente el guionista en incluir a la hija, pero yo creo que el hijo hizo suficiente papel como para que la hija tuviera importancia, o le dieron demasiado peso al niño y por eso ella pasó a un segundo plano. Y lo único que ella hace importante es cuando le dice,
vea, deje de meterse en mi vida y ocúpese de lo que tiene que ocupar. Y realmente es lo único importante que hace en toda la película. De resto, su papel es tener un novio mayor que ella, que es casado, y estar en, entre comillas, malos pasos. Y ya. Eso es lo único que puedo decir yo. Yo estoy un poco en desacuerdo con A mí ella. me molestó mucho eso. Te voy a decir, perdón, Carlitos. Yo pienso que la principal debilidad o falla en un texto es eso, meter un personaje. Yo, cuando al principio de la película están haciendo esa labor de espionaje con el tipo y el señor dice, yo creo que esto es ¿cómo es que es? Un servicio. Yo dije, ese tipo va a ser fundamental en esta trama. Seguramente es un espía, seguramente es el que lo va a matar, yo no sé. Y luego, cuando eso no ocurre, me dio una rabia. O sea, si yo hubiera sido, no sé, si yo hubiera tenido algo que ver con la producción de esa película, le hubiera dado una bofetada a ese guionista, le hubiera hecho, ¿esto para qué? O sea, yo tuve la expectativa toda la película y cuando lo último, que no lo veo más, ya no sé quién, pero para eso, si hubieran ahorrado toda esa escena al principio, si hubiera ahorrado la pelea con la esposa, si hubiera ahorrado, o sea, son escenas desperdiciadas, escenas que no fueron a ninguna parte. Cualquier personaje que usted pueda eliminar de un texto y no le pase nada a la historia, quítelo, por favor, remuévalo, porque sí, porque no sirve sino para distraer de las cosas importantes, para perder el tiempo, para hacer largo lo que no debería ser largo. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Ani, me dio una ira cuando eso no fue a ninguna parte, porque la rebeldía de la muchacha hubiera estado hasta cierto punto justificada y hubiera hecho un contrapeso fuerte, hubiera significado algo si en realidad ella estuviera apoyando al bando enemigo, por amor o por lo que fuera. Eso fue lo que yo pensé. O sea, va a tener en su propia casa el conflicto como le pasa a muchos. Mucha gente en esta realidad nuestra tiene el enemigo en la propia casa. Sí. Por ahí hubo un alcalde, yo todavía estaba en el colegio, que el hijo era guerrillero. Entonces, imagínate, un tipo en el gobierno y su propio hijo está combatiendo el gobierno. O sea, yo pensé que era algo así, pero cuando vi que no era, me dio una ira. Otra cosa que no me gustó es que, pues yo entiendo la intención, ¿cierto? Demostrar que eran gente que no tenía ningún poder, que espontáneamente se ofreció en muchos casos a ayudar con una causa tan fuerte, tan riesgosa, pero mostrar la incompetencia y la falta de preparación de los muchachos como tan, a raticos como tan exagerada, tampoco me gustó. Porque los jóvenes no son bobos, o sea, por el hecho, me molestó como si se estuviera diciendo una persona joven tiene por fuerza que ser boba. No. Hay jóvenes brillantes o una persona que todavía no ha terminado sus estudios, entonces no está preparado para la vida y es torpe. No necesariamente. O sea, hay gente que no tiene estudios, pero tiene experiencia y bueno, y el enfrentamiento generacional ahí yo también pienso que era innecesario. Cuando está el hijo de uno de ellos y están ahí, que ay, bueno, quiere o no quiere que esté aquí, a ver, no diga eso. Entonces, ese tipo de cositas como que no me agradaron porque me parece que tampoco contribuían mucho y que también cargan un sesgo que no necesariamente favorece la historia, aunque yo pienso que la intención era mostrar que la gente que supuestamente tenía menos poder por la edad, por la situación pues laboral y todo esto, había terminado siendo muy poderosa al final. Eso me gustó, pero esas cositas me molestaron. Eso lo hubiera cambiado yo. Yo creo que, o sea, yo la hija no la hubiera quitado, pero creo que no hubiera incluido la historia del novio, el amante. Porque sí, me parece que esa historia... O el amante tendría que hacer algo. Lo que pasa es que si el amante hiciera algo, o sea, pues obviamente ya eso sería una novelización pues de la historia, ¿cierto? Porque aquí yo creo que también la idea era novelizar la historia. Entonces, ¿para qué le estoy ahí? Pero podría haber hecho, pues no sé. Yo creo que yo el que hubiera quitado es al amante. Pues al novio de ella. Ese lo hubiera quitado porque me parece que sí era como... Lo único que establece esa historia... ¿Y entonces la hija qué haría? No, la hija sería la hija. ¿La hija qué haría? Sería un personaje requete secundario que existió. A menos, aunque hay una cosa que sí establece ese personaje del novio. Hay una cosa que sí establece y es que el niño
era como un pequeño espía, ese mini espía. Y eso es importante para que al final nos muestren al niño espiando al jurado. Muy importante, no, sí. no es muy importante. Podría haber una forma de espiado otras establecerlo. cosas. Exacto, es No, él espía una muchas forma de otras establecerlo. cosas. Es una forma de establecerlo, me parece que no es la más eficiente de todas, pero bueno, es una forma. Y Yo tengo un reclamo en la película. Todo lo pintan como que no pasó nada, todo salió muy leve, nada más se quedan amenazas. Ahí te dejo una bala en la sala de tu casa para que sepas que estás amenazado. Quizás debió haber ocurrido una real. Cuando meten al director adjunto, ya lo encajonan, ¿no? Ya lo dejan en la calle con el coche ahí persiguiéndolo. Yo creo que a la escena le faltó realismo en ese sentido. ¿Qué habría pasado si hubieran hecho un ataque real? Que realmente hubiera caído uno de ellos. Porque yo creo que en la vida real eso sí pudo haber ocurrido. No lo sabemos, ¿verdad? No tenemos esa forma de saberlo. no, pero sabemos que ese personaje sí llegó al juicio. Sí. Podría no haber sido el director adjunto, podría haber sido alguno de los muchachos. Sí. A la que está en la cafetería y se le revienta la ventana ahí en rojo, ¿no? ¿Qué tal si hubiera sido un ataque real? Yo creo que eso habría metido mucho más emoción a la película. Aún así, perdón, en gestos neronianos, como es en la película, buenísima la película, ¿no? Una joya de arte, bien elaborada, poco que criticarle, pocas escenas realmente que, pues sí, son intrascendentes. Está muy bien llevada la película, poco que cambiarle realmente. Bueno, yo realmente, pues no, más allá de lo que dije del novio, que me parece que es muy poco lo que aporta la historia, yo no tengo nada más que reclamarle. Sí quiero contarles que, bueno, nosotros hicimos una calificación aquí a la película y el promedio fue de 5 mini espías para esta película. Una película que sí recomendamos pues bastante, es una película de las que uno llama importantes. Sí. No es solamente una buena Es un película, sino parteaguas. una película importante. Que ojalá también, no sé, ya pasaron los Oscar, no he sabido, no me he dado No. cuenta. Es una película que está nominada y me parece que puede ser muy importante en los Oscar por todo lo que denuncia, todo lo que cuenta. Entonces sí, ténganla muy presente y véanla, vale mucho la pena. Nosotros tenemos que seguir trabajando en esa construcción histórica de nuestra memoria. Y bueno, queremos entonces invitarlos a nuestro próximo episodio. Nuestro próximo episodio estaremos discutiendo la película La Ballena, la película en la que volvimos a ver por fin a Brendan Fraser actuar en otro gran film de Hollywood. Amor por siempre. Sí, después de todas las denuncias que él puso y todo lo que fue, pues como fue difícil para él ese proceso por las denuncias de abuso sexual que puso. Y bueno, cierto que fue abuso sexual. Sí, fue abuso ¿Abuso o sexual. acoso? Abuso, ahí lo abusaron. Ay, pobrecito. Sí, entonces por fin vemos a este hombre de alguna manera levantarse de las cenizas y volver a dar la pelea. Que es El un Renaissance, actor, como le llaman en Twitter. sí, un actor que tanto queremos. Entonces, bueno, los invitamos a ver esa película, La Ballena, estará en nuestro próximo episodio. Y bueno, contémosles a todos de nuestras redes. Empecemos hoy con Carlitos. Oigan, pues yo, antes que nada, yo quiero hacer anuncio, porque ya por fin me uní al grupo de mis compañeros, y ya por fin hoy tenemos 15 miradas a la felicidad, ya listo, impreso, Bravo. disponible en Amazon, disponible en varias librerías. Entonces, muchachos, no dejen de adquirir su ejemplar, un libro que de verdad está padrísimo. Yo ya lo tengo. Sí, yo también. Ya está en físico, ya no hay vuelta de hoja, ya está aquí en vivo, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Mis redes, cabarsal.com, y hay redes para todos lados, ¿no? Cabarsal Twitter, Cabarsal Facebook, Cabarsal Pinterest, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahí, sale. Listo, sigamos Next. entonces con Olga. Olga Chavarría, escritora en Instagram, TikTok, mi fanpage de Facebook y el sitio web olgachavarría.com. Bueno, sigamos con Ani. Los míos son Aranía28 en Instagram, Ani Miranda, escritora en Facebook, y ya ahí encuentra el enlace para el resto.
Bueno, Rafa. a mí me pueden encontrar en Instagram como Raf Miranda Mus, en Facebook como Rafa Miranda Escritor o facebook.com/Miranda Historias. A nuestro podcast lo pueden encontrar en la página www.historiasaldiván.com. También nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en todos los servicios de podcast que a ustedes se les puedan ocurrir. Y si se le ocurren otros, también nos cuentan a ver si no lo tenemos allá y lo hacemos llegar. También nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com y nos pueden escribir en Facebook. También nos pueden encontrar en el podcast como historias.al.divan, en Instagram como historias.divan. Y bueno, eso es todo por hoy en nuestro episodio número 43 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Los esperamos la próxima semana y chau chau. Gracias, bye.